Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Iván y esto es Encontrar su voz. Gracias por estar aquí. Es un privilegio poder compartirles sobre temas vulnerables del alma. Hemos hablado de temas muy pesados, muy difíciles. Hablamos sobre las heridas, sobre los traumas, los temores, el desánimo. Y todo eso porque son cosas tan reales que vivimos, pero que Dios quiere y necesita arreglar en nosotros, porque Dios nos necesita bien calibrados, bien alineados, porque para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, Dios necesita primeramente que estés sano, que estés bien, pero necesita que seas valiente. Y uno no puede ser valiente con un corazón lastimado, lacerado. Porque definitivamente el seguir a Dios no es fácil. De hecho, es lo más difícil que harás en toda tu vida. Aunque este tema se trata de ser valientes, en realidad le estoy hablando a la gente que no se siente valiente. La gente que ha pasado por tantas cosas, que están pasando por un tiempo difícil en su vida, que no están en su mejor momento. Este tema, con la ayuda de Dios, le pido que me dé gracia para poder inyectarles ánimo, inyectarles fe, porque el camino que tenemos por delante no será fácil. Es necesario tener la valentía que Dios nos da, la fe que Dios nos da para poder enfrentarnos a los gigantes que tenemos por delante. Y a la luz de la Biblia, siempre el llamado de Dios requiere de valentía. Solo un valiente, loco, atrevido se lanza a caminar sobre el agua cuando Jesús dice, ven. Y hoy en día hay muchos que creen en Jesús, que aman a Dios, que sirven a Dios y van a irse al cielo, pero que viven por debajo de la dimensión donde pudieran vivir. Y esa dimensión es su llamado, su propósito. Pero ese propósito nunca vas a entrar en él si no eres valiente. Pero lo bueno es que lo que el mundo llama cobarde, Dios lo llama valiente. La métrica humana para la valentía no es la métrica del cielo. Porque la valentía de Dios no es como un ser humano pensaría. No se trata de tener fuerza, no se trata de no tener miedo. La valentía de Dios es simplemente que a pesar de todo lo que ves, eres lo suficientemente loco para creerle. Para creerle en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier circunstancia, tú le crees. Eso es para Dios ser valiente. Que no importa qué suceda, tú siempre le crees. Suena fácil, suena sencillo, pero créeme que no lo es. No es fácil creerle a Dios en todo momento. Y menos si tienes un corazón herido, dañado, lastimado, lacerado. Dios te quiere restaurar y por eso hablamos de todos esos temas en capítulos anteriores para llegar a lo que Dios quiere que seamos, valientes. Algo que tenían en común todos los valientes en la Biblia es que ellos tenían una palabra de Dios a la cual ellos se podían aferrar. Y no solo se podían, se aferraban a esa palabra. Era como su espada, era su arma, la palabra que Dios les dio. La valentía de Abraham era que él creyó la palabra que Dios le dio, que era sal de tu tierra, de tus parientes, a la tierra que yo te mostraré. Que le dijo, haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En esa palabra se aferró Abraham. Gedeón se aferró a la palabra que Dios le dijo, yo estaré contigo, destruirás a tus enemigos como a un solo hombre. Y hay muchísimos más ejemplos, pero todos tienen en común que tenían una palabra a la cual se aferraban para poder ser valientes. Así que para poder ser valiente hoy en día en tu vida, de acuerdo a la Biblia, necesitas una palabra de Dios a la cual aferrarte. Aferrarte a esa palabra en medio de tormentas, en medio de circunstancias difíciles, en medio de valle de sombra de muerte. Necesitas una palabra de Dios a la que te debes de aferrar y guerrear con esa palabra. Y yo sé que es muy probable que no se te ha aparecido un ángel como a Gedeón o como a Josué. Es muy probable que no has escuchado la voz de Dios así como Abraham lo escuchó tan claramente cuando le dijo sal de tu tierra. Entonces, ¿a qué palabra de Dios te aferras si no has visto a ángel, si no has escuchado a Dios claramente? ¿Qué palabra te va a sostener en medio de dificultad? A lo que te vas a aferrar es a la Biblia, la palabra de Dios. Y tal vez tú pienses, no, es que la Biblia es muy general, es muy ambigua, no es específica a mi situación. Tal vez pienses, yo necesito que un profeta me diga qué está pasando en mi vida, necesito que un ángel, que la voz de Dios me diga. No necesitas eso. Dice la Biblia en segunda de Pedro que la palabra profética más segura es la palabra de Dios.
Más seguro que un profeta te diga sobre tu vida, más seguro que un ángel se te aparezca, más seguro que escuches la voz de Dios, más seguro que todo eso es la palabra escrita, la palabra de Dios ya establecida. Es más seguro que cualquier otro método de escuchar su voz. Porque esta palabra no cambia, no se desvía, no hay sombra de variación. La forma más exacta de conocer su voluntad para tu vida es su palabra. Pablo escribió en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que debemos de tomar un pasaje en contexto, no fuera de contexto, en el contexto real, filtrarlo a través de la muerte y resurrección de Jesús, filtrarlo a través de las enseñanzas de Cristo. Y de esa manera agarramos el contexto real para nuestra vida y esa palabra aferrarnos a ella en medio de dificultad. Y tal vez pienses, ¿cómo voy a filtrar la palabra de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús? ¿Cómo es eso? De forma muy fácil, un ejemplo es cuando Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué en el contexto estaba por conquistar su promesa y Dios le estaba diciendo que no tuviera miedo porque Dios iba a estar con él. Si lo filtramos eso a través de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús dijo que cuando Él se iba, enviaría al Espíritu Santo. Y Jesús enseñó que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, por causa de la muerte y la resurrección de Jesús, esa misma palabra aplica a nosotros. Que Dios quiere que conquistemos nuestras promesas y que su Espíritu Santo va a estar con nosotros, que no temamos. Y es más profundo que eso. La muerte y resurrección de Jesús filtra las maldiciones de la ley y todo eso, pero en contextos básicos y prácticos, esto es un ejemplo de cómo puedes filtrar las palabras del Antiguo Testamento a través de la muerte y resurrección de Jesús. Pero a causa de Cristo Jesús, la mayoría, si no es que todos, palabras de beneficios, promesas que Dios le dio a su pueblo, es también a nosotros. Porque todas las promesas que le dio al pueblo de Dios, que eran los hijos de Abraham, nosotros somos los nuevos hijos de Abraham a través de Cristo Jesús. Eso escribió Pablo. Así que bueno, saliendo un poquito de la teología, necesitamos aferrarnos a palabra de Dios que nos sostenga en medio de dificultad. Cualquiera que sea esa palabra, encuentra versos de acuerdo a tu necesidad, versos de salvación, versos de sanidad, versos de prosperidad, lo que tú necesites. Y aférrate a esos. Créele a Dios por eso. Siento guiado a seguir con este ejemplo de cómo filtrar a través las palabras a través de Jesús, su muerte y resurrección. Dice Isaías 53 que profetizando sobre Jesús, que por su llaga hemos sido ya curados. Y vemos que antes de Jesús ser crucificado, latigaron a Jesús y se hizo una llaga en su espalda. Y por esa llaga, por ese derramamiento de sangre, ese fue el precio que pagó Jesús para que seamos curados de toda dolencia y de toda enfermedad, según la Biblia. Porque de acuerdo a la ley de Moisés, enfermedades eran parte de la consecuencia de desobedecer la ley. La enfermedad es una consecuencia del pecado. Y todo pecado requería un sacrificio específico para ser limpiado, para ser perdonado. Requería la muerte de un cordero. Entonces cada derramamiento de sangre de parte de Jesús es un precio que Él pagó para la restauración de nosotros en esa parte específica. El ser lacerado en su cuerpo fue el precio para la sanidad y restauración de nuestro cuerpo. La corona de espinas y el derramamiento de sangre fue para la restauración de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones. Cualquier disfunción cerebral, cualquier espectro que no entra en el diseño original de Dios por causa del derramamiento de sangre de la cabeza de Jesús con la corona de espinas. Tenemos por ello la mente de Cristo, según la Biblia. Y así todo lo que hizo Jesús es un precio que Él pagó para nuestra restauración. Los clavos en sus manos, restaurando nuestras obras. Los clavos en sus pies, restaurando nuestros pasos, nuestros caminos. Y entregando su vida, salvando la nuestra para que podamos vivir en la vida Zoe, en la vida abundante de Dios. Y es muy profundo todo eso, por eso todo se filtra a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Que a través de eso tenemos tantas promesas y tantas cosas gloriosas que Dios nos da. Pero ahí no termina la historia, eso es nuestra promesa, pero tenemos que pelear por esa promesa. Yo lo pongo en este ejemplo. Si te entregaran las escrituras, los documentos oficiales de que tú eres propietario de un terreno codiciable, lujoso, en una buena comunidad,
Legalmente se te entregaron las escrituras, es tuyo. Pero justamente en tu terreno nuevo se pusieron unos malandros, unos malhechores, se establecieron ahí y ellos reclaman que esa es su propiedad. La propiedad que legalmente es tuyo, hay unos malhechores, malandros que ellos lo reclaman como de ellos. Ante la ley tú tienes derecho a esa propiedad, pero esos invasores de tu terreno no se van a ir sin primero pelear. No se van a ir sin una pelea, no se van a ir sin una guerra. Y así es en el mundo de nuestras promesas, en el mundo de Dios. Hay demonios, hay principados, hay potestades, hay resistencia que tratan de tomar posesión de lo que son nuestras promesas, de lo que es tu herencia, de lo que Jesús ya pagó por ti. Y tú necesitas pelear por él. Y la forma de guerrear por él es creer, pero la palabra creer tiene muchas implicaciones. Dijo Pablo, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Lo que tú hablas es lo que tú crees. Creer significa alinear nuestro vocabulario, alinear nuestra confesión. Si tú crees que Dios ya pagó el precio por tu sanidad, cuando sientas la enfermedad, sientas el dolor, sientes la angustia, te aferras a esa palabra de sanidad. Isaías 53, tú declaras, por su llaga he sido sanado, ya fui sanado por su llaga. Lo creo y lo declaro sobre mi vida, porque creo, lo hablo y hablo esa palabra sobre mi vida, aun cuando no lo ves. Y así lo crees porque lo hablas. Es en la dificultad, en la resistencia, donde se ve si de verdad le crees. Ahí es donde salen los verdaderos valientes. Porque es fácil decir, como que esto no funciona. Es fácil decir, ay, como que creo que la Biblia no es cierto porque mira lo que me está pasando. No, en realidad es todo lo contrario. Ves la manifestación de lo que es tuyo cuando peleas y luchas por lo que te pertenece. Aunque tienes las escrituras de tu terreno, tú tienes que pelear por él, porque hay invasores ahí. Lo vemos en el pueblo de Israel. Su promesa, su tierra prometida no estaba vacía, listo para que ellos entraran y la poseyeran. Su promesa estaba lleno de enemigos que ellos tenían que hacer guerra para poder poseer su promesa. Claramente Dios nos ilustró, nuestras promesas no se reciben con brazos cruzados. Nuestras promesas no se reciben de forma floja, de forma sencilla. Las promesas son tuyas, pero tú tienes que pelear por ellas. No vienen fácil. Por eso Dios quiere que seamos valientes y le creamos. Y yo sé que es difícil creer. Yo sé que es difícil creer, más cuando tienes hijos que dependen de ti. A veces no quieres desilusionarlos. Estás muchas veces entre la espada y la pared. No sabes qué hacer. Y normalmente recurrimos a lo fácil. Recurrimos a una respuesta humana. Y no quiero dar ejemplos simplemente para que nadie se sienta condenado. Uno siempre debe de accionar, nunca quedar pasivo. Oramos, pero accionamos, hacemos, trabajamos. Pero tú le crees a Dios cuando no dejas de decir lo que crees. Probablemente estás entre la espada y la pared y no sabes qué decisión tomar. Siempre es Dios, yo te creo, te estoy buscando, estoy orando, no sé qué decisión tomar. Te he buscado, te he creído, como no sé qué hacer, voy a tomar esta decisión. Pero sigo creyendo que tú eres mi proveedor, sigo creyendo que tú eres mi sanador, sigo creyendo que tú eres mi ayuda. Y si esta decisión no es de ti, házmelo saber. Eso yo recomiendo hacer. Simplemente para que no te quedes de brazos cruzados. Si Dios te ha declarado que eres sano, pero los doctores dicen que necesitan hacer una cirugía porque si no vas a morir, qué sé yo. Varias situaciones que tienes que tomar una decisión que está retando tu fe. Lo mejor es seguir creyendo y seguir creyendo, pero cuando es hora de accionar, tomas la decisión que mejor pienses, pero nunca con temor. Siempre con sabiduría, consultando a Dios. Y si no has escuchado de Dios, tomas la mejor decisión que te dé paz, la mejor decisión en tu mente, pero siempre diciendo, Dios, te sigo creyendo, te sigo creyendo. El reto es creer. Ese es el reto. La manifestación viene después de creer en la adversidad. El reto siempre ha sido creer, creer. Que no todos creen, no todos creen, porque solamente los valientes creen. Nadie dijo que sería fácil creer. Tal vez te sientes desilusionado con Dios porque creíste y no resultó. Creíste y no pasaron las cosas como pensaste que pasarían.
Tal vez Dios te dio una palabra específica en tu corazón o a través de un profeta, a través de en tu iglesia, lo que sea, y no sucedió como te dijeron que iba a suceder. Sé lo que es estar ahí. Es desgarrante, es como un balde de agua fría sobre tus hombros. Dices, ¿qué pasó? Y es difícil volver a creer. Te veo y te entiendo. Sé lo que es estar ahí. Saúl le dijo a Samuel, no llegaste cuando prometiste. Tal vez Dios te prometió algo y te sientes como Saúl. Dios, tú no llegaste cuando prometiste. Me dijiste que mi familiar iba a sanar y murió. Me dijiste que me ibas a ayudar en esto y ya caducó, ya pasó, ya se tomó la decisión, ya perdí, se acabó. No llegaste cuando prometiste. Yo sé, es difícil, pero lo que distingue un valiente es que aún en las cenizas sigues creyendo. Por eso es de locos, por eso es de atrevidos. Dice la Biblia en Hebreos que Abraham creía que Dios era capaz de resucitar a Isaac, porque Dios le prometió que a través de él le daría descendencia. Claro que le dolió, claro que seguramente iba llorando todo el camino mientras iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero él dijo, aunque muera, yo sé que Dios es capaz de resucitarlo. Y eso iban ni siquiera con la cultura de ellos. Ellos no eran una cultura de resurrección. Pero Abraham creía que hasta Dios haría lo imposible. Aunque caducara, aunque expirara, aunque se cerrara el tiempo para accionar, Abraham creía que Dios era capaz de resucitarlo a causa de la palabra que Dios dijo. Por eso Abraham era el padre de la fe. Es el padre de la fe. El reto es creer, creer. Vuelve a creer en la palabra que Dios te dijo. Vuelve a creer que Dios es capaz de resucitarlo, de resucitarlo. Cuando Jairo fue con Jesús, Jairo esperando que Jesús fuera a su casa para resucitar a su hija. Sus siervos llegaron y dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y Jesús le dijo, no temas, solamente cree. ¿Qué va a creer si su hija ya se murió? ¿Qué vas a creer si tu negocio ya murió, tu oportunidad ya pasó? ¿Qué vas a creer si ya pasó el tiempo para accionar? Jairo tenía que creer que Jesús la podía resucitar, cuando eso no era parte de la cultura de los judíos. Apenas estaba comenzando los fariseos a introducir el concepto de resurrección de los muertos. Pero Jairo tenía que creer que lo inimaginable tenía que suceder. ¿Eres capaz de creer eso? ¿Eres capaz de creer que Dios hará lo inimaginable para cumplir su palabra? ¿Eres capaz de creerlo? Espero que sí. Otra cosa que hacen los valientes es obedecen. Parte de creer es obedecer. Y en esa obediencia haces sacrificios. Es bíblico hacer sacrificios, pero no sacrificios por hacerlo. Porque Dios no pide sacrificios nomás por nomás. Hubo hace mucho tiempo, 50, 100 años y más en toda la Edad Media, una cultura de sacrificarse, de caminar de rodillas ciertos kilómetros, de herirse físicamente a causa de una búsqueda de una conexión espiritual. Sacrificas tu cuerpo, te lastimas, te desgarras físicamente por tal de acercarte a Dios. Dios no pide eso. Dios no pide sacrificios para acercarte a Él. Pero sí te pide sacrificios cuando se trata de obedecerlo a Él. Cuando Dios llamó a Gedeón, Dios le dijo a Gedeón que le diera un sacrificio. Pero antes de pedirle ese sacrificio, Gedeón de su propia voluntad sacrificó un toro, un cabrito y pan. Yo te pregunto, ¿de dónde sacó Gedeón esos recursos? Si la Biblia dice que los madianitas dejaban a Israel sin nada de comida. Los madianitas llegaban y saqueaban todo. Israel estaba pasando hambre, no tenían comida. ¿De dónde sacó Gedeón un toro, un cabrito y pan para sacrificar si no había nada de comida? Probablemente era su único cabrito que tenía escondido. Sus únicos 2 toros que estaban escondidos, bien guardados. Su último recurso, su última bolsa de harina. Lo único que les quedaba que tenían bien guardados, bien escondidos, bien valiosos. Eso sacrificó Gedeón como obediencia por creerle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios pide obediencia que cuesta. Dios te pedirá tiempo cuando no tienes tiempo. Dios te pedirá que des recursos cuando
piensas que no tienes recursos. Dios te pide que perdones cuando te hierve la sangre, cuando sientes coraje. Dios te pide que ames al que te cuesta amar. Dios pide obediencia que cuesta. Es muy interesante la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Dios le dijo a Elías, levántate, yo le di orden a una viuda que te sustente. Pero cuando Elías llega con esa viuda y le pide pan, la viuda le dice, no tengo, solo tengo para una comida, mi hijo y yo, y después de eso nos vamos a morir. Jesús le pidió a alguien que no tenía para que le diera al hombre de Dios. Porque Dios nos pide en obediencia que sacrifiquemos lo que nos cuesta. Y a veces nosotros somos como la viuda de Sarepta. Dios nos pide que demos y nuestra respuesta es no. Solo tengo para mis hijos, solo tengo para mí y ya. Elías representa la obediencia al llamado de Dios. La obediencia a lo que Dios te está diciendo que hagas. Y de acuerdo a la Biblia, la obediencia a Dios va antes que las necesidades de nuestros hijos y de nuestra casa. De acuerdo a esta historia. Yo sé que es algo que no se dice, no se acepta. Hemos escuchado, no, primero Dios, luego tu familia, luego la iglesia. Pero eso no está en la Biblia. De acuerdo a la Biblia, la voluntad de Dios, la obediencia a Cristo Jesús va antes que las necesidades de tu familia. ¿Qué no dijo Jesús? El que no aborrece a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, ¿no es digno de mí? Que el que quiera seguir a Jesús tiene que tomar su cruz. La obediencia a Jesús cuesta. Poner a Jesús, obedecerlo a Él antes que las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos. Es que mis hijos se van a desilusionar. Es que mis hijos no lo van a entender. Es que usamos a nuestros hijos como un escudo para no obedecer, cuando no debería ser así. Usamos las necesidades de nuestro hogar como excusa para no obedecer. Alguien le dijo a Jesús, Jesús, quiero seguirte, pero déjame enterrar a mi padre primero. ¿Y qué le dijo Jesús? Que los muertos se entierren a sus muertos. Jesús le está diciendo, deslígate de poner a tu familia primero, si es que me quieres seguir. Si quieres ser mi discípulo, tienes que desligarte de poner a tu familia primero. Primero es Jesús, primero es su reino, antes que cualquier necesidad de tu familia. Eso es de valientes. Eso es de valientes. Y más para la cultura latina, que somos muy orientados a la familia y eso es bueno. Lo malo es cuando la familia toma el lugar de Jesús y los ponemos a ellos antes que a Jesús mismo. Eso no está bien. Pero eso solo lo hacen los valientes, los que le creen y saben que Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su promesa. Y por último, los valientes se purifican. Dios le dijo a Gedeón, derrumba el altar que tu papá le hizo a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera. Porque no puedes ser valiente si hay pecado, si hay altares dedicados a otras cosas, altares dedicados a la promiscuidad, a la pornografía, al adulterio, a la envidia, al homicidio, a los malos pensamientos, a la codicia, a la calumnia. No estoy diciendo que nadie es exento de tentación. Lo que estoy diciendo es cuando tienes altares en tu corazón, un lugar especial dedicado para esos pecados. Eso sí, Dios te dice, si quieres ser valiente, derrúmbalo. No te sientas mal si tienes tentación, atracción hacia el pecado. Eso es de humanos. Lo malo es cuando creamos un altar para ellos, un lugar especial, un lugar de honor, un lugar reservado en nuestro corazón para contemplar esos pecados, para planear esos pecados, para hacer esos pecados. Dios te pide, no te pide, te exige. Si quieres ser valiente, si quieres ir en pos de mí y quieres entrar en tus promesas, necesitas derribar todo altar a cualquier otra cosa que no sea Dios. Los dioses del Antiguo Testamento y de este pasaje, Baal y Acera, tienen muchas connotaciones muy interesantes si investigas su trasfondo, qué significaban, qué representaban. Y representaban tanto pecado de promiscuidad, pecados de adulterio y fornicación. De igual manera representaban sustento, provisión, fertilidad. Como hoy en día nuestro trabajo representa sustento. Las cosas de la vida, todo aquello que no es necesariamente pecado, pero que es tu sustento, eso es un altar. Y por eso muchas veces nos pasan cosas que pensamos que es el enemigo atacándonos y que en realidad no fue el enemigo. Dios hizo que esas cosas pasaran porque Dios no permite altares en el corazón de los valientes. Probablemente se te cortó tu cliente más grande porque Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro
con ese cliente. Las cosas malas que nos suceden muchas veces son orquestadas por Dios porque Dios sabe a dónde terminan, a dónde van. Y de igual manera, Dios también nos pide que nosotros quitemos todo altar a toda cosa que tenemos como nuestro sustento. El altar al trabajo, el altar a nuestro negocio, el altar a nuestras relaciones, incluso el altar a nuestra pareja. ¿Y qué significa eso? Simplemente cuando la pareja tiene el lugar de Dios en tu vida. Cuando antes de obedecer a Dios obedeces a tu pareja. Nadie debe de tomar el lugar de Dios. Nadie. Ni nuestros hijos, nuestra esposa, nadie. Dios debe ser el único altar en nuestro corazón. Pero eso no lo hace cualquiera. Eso solo lo hace un loco atrevido que le cree a Dios. Porque sabe que si Dios te dice camina sobre el agua, sabes que te va a sostener. Y quiero cerrar y pedirte que me dejes orar por ti. Quiero orar por ti porque sé que lo que más le interesa al enemigo hacer es robar tu fe. Porque fe es la llave, es el oxígeno del reino. Todas tus promesas dependen de tu fe. Jesús siempre respetaba el nivel de fe de la gente. Si alguien le decía, Jesús, no ocupas ir a mi casa, solo di la palabra. Jesús lo respetaba y decía, de acuerdo a tu fe se ha hecho. Si decían, Jesús, ven a mi casa y pon tus manos, Jesús lo respetaba, iba a su casa. Cualquiera que era el nivel de fe, Jesús le respetaba y siempre decía, de acuerdo a tu fe se ha hecho. Por eso el enemigo hace todo por derribar y destruir tu fe, que dejes de creerle. Te lanza pensamientos de que Dios no cumplió, Dios te falló, de que no pasó, no sucedió, que esto no sirve, que esto es mentira. Te avienta y te avienta y te avienta y te avienta porque quiere destruir tu fe. Pero con el favor de Dios quiero orar por ti y que la unción del Espíritu Santo empiece a consolarte, te empiece a llenar de fe. Te invito ahí donde estás, si puedes, no sé si estás trabajando, si estás limpiando, pero si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos y orar, hazlo conmigo. Y si no puedes, abre tu corazón nada más, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero abre tu corazón. Y yo pido, Espíritu Santo, cualquier persona que me esté escuchando, te pido ahora, Espíritu Santo, restaura su fe, que vuelvan a ser valientes, a creerte, que seamos como la fe de un niño que te cree, que no duda, que cuando te dices sal de la barca, cuando nos dices sal de la barca, salimos y te obedecemos. No importa cuántas veces nos hemos ahogado, no importa cuántas veces hemos visto cosas contrarias, te creemos, porque dice la Biblia que Sara, aún siendo pasado su tiempo de tener hijos, creyó que era fiel el que había prometido. Por eso te seguimos creyendo, porque creemos que es fiel el que hizo la promesa. Es fiel el que hizo la promesa. No dudamos de tu carácter, aunque veamos lo contrario. Sabemos que son enemigos o a veces fueron nuestras malas decisiones, pero sabemos que aún a pesar de todo eso, tú cumplirás tu palabra si te seguimos creyendo, si nos mantenemos fieles creyéndote y creyéndote. Espíritu Santo, llena a cada persona con fe. Recibe fe ahora por el Espíritu Santo. Restauración en tu fe. Ya no más una fe cicatrizada, ya no más una fe lacerada por el poder del Espíritu Santo. Recibe fe ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres tan bueno y siempre nos consuelas y nos ayudas a levantarnos y a seguirte creyendo. En el nombre de Jesús. Gracias por llegar hasta aquí. Espero te bendijo. Dios tiene muchas cosas grandes para ti. Síguele creyendo. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo.